Bienvenidos y bienvenidas a mi canal, su Rinku Superíndice 3N favorito para todo lo relacionado con las series que nos roban el corazón Superíndice 3N. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que su copyright, que a muchos de ustedes les interesa muchísimo, la historia de Kerem Bürsin y Hande Rafael. Su copyright, esa relación Superíndice 3N que nos tuvo a todos al borde del asiento, que nos hizo suspirar con cada mirada, cada sonrisa, cada publicación Superíndice 3N en redes sociales. Y también copyright N sufrir. Porque seamos honestos, el final de su historia fue un shock para muchos. Pero hoy no vamos a quedarnos en la tristeza, no, seu más menos horas y seu más menos horas. Hoy vamos a analizar lo que pasó Superíndice 3, lo que se dijo y lo que Kerem ha revelado finalmente sobre esta relación Superíndice 3N que marcó Superíndice 3 un antes y un después copyright, ese en el mundo de las series turcas. Vamos a profundizar en los detalles, en las posibles causas, y en el impacto que tuvo en sus carreras. Prepárense porque vamos a desmenuzar los rumores, las declaraciones, las indirectas y sobre todo, la verdad que se esconde detrás de esta historia de amor que surgió Superíndice 3 en el set de Senu con diéresis al Capm. Pero antes de que sigamos, no olviden suscribirse al canal. Aquí encontrar en las últimas noticias, análisis y chismes jugosos sobre sus actores y actrices turcos favoritos. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. ¿Listos? Pues empecemos. Primero, tenemos que hablar del Fenu Superíndice 3 Meno, Senu con diéresis al Capm. Esta serie del Geu Copyright Nero comedia romántica, catapultó Superíndice 3 a la fama internacional a Hande Rafael y Kerem Bürsin. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla. No era solo la trama, era algo muy de ese. Era la energía que transmitían juntos, una energía que resonaba con millones de espectadores en todo el mundo. La historia de Eda, una florista con su más menos os de estudiar en el extranjero, y Serkan, un exitoso arquitecto adicto al trabajo y con una personalidad, digamos, especial, conquistó Superíndice 3 corazones en todo el mundo. Era la personificación Superíndice 3N del dicho, los polos opuestos se atraen. La trama era sencilla, pero efectiva, un acuerdo forzado que se convierte en amor verdadero. Q copyright N no se enamoró Superíndice 3 de las discusiones ingeniosas de Eda y Serkan, de sus miradas intensas, de sus momentos tiernos. La serie se caracterizó Superíndice 3 por su humor fresco, su romance apasionado y la belleza de sus escenarios en Estambul. Pero Mude se ayudó de la trama en su Senu con diéresis al Capm, supo capturar la esencia de lo que significa enamorarse, con todas sus complejidades y contradicciones. La serie también copyright N exploró Superíndice 3 temas importantes como la importancia de los seu más menos os, la amistad y la superación Superíndice 3N personal. Pero Mude se ayudó de la trama. Lo que realmente enganchó Superíndice 3 al público fue la conexión Superíndice 3N entre Hande y Kerem. Los rumores de romance fuera de la pantalla empezaron a surgir casi de inmediato. Y no nos culpen. Era imposible no notar la complicidad entre ellos, la forma en que se miraban, la manera en que interactuaban. Cada entrevista, cada foto juntos, era analizada al milímetro por sus fans, buscando pistas de que su amor era real. Y para muchos, esas pistas eran innegables. Había algo especial en la forma en que se comportaban el uno con el otro, algo que iba muy de la simple amistad o profesionalismo. Finalmente, después copyright S de meses de especulaciones, la confirmación Superíndice 3 N llegó Superíndice 3. Hande y Kerem eran pareja, tanto en la ficción Superíndice 3N como en la vida real. La noticia fue recibida con entusiasmo por sus fans, quienes los bautizaron como Anker. Su relación Superíndice 3N se convirtió Superíndice 3 en un cuento de hadas moderno, con fotos adorables en Instagram, viajes románticos y declaraciones de amor públicas. Se convirtieron en una de las parejas muy populares y seguidas del mundo del entretenimiento turco, y su influencia se extendió Superíndice 3 a nivel global. Eran embajadores de marcas, portadas de revistas y el centro de atención Superíndice 3N en cada evento al que asistúan. Parecua que todo era perfecto. Pero como en muchos cuentos de hadas, la felicidad no duró Superíndice 3 para siempre. Después copyright S de poco mundo S de una o más menos o de relación Superíndice 3N, la noticia de su ruptura sacudió Superíndice 3 al mundo de las series turcas. ¿Copyright pasó Superíndice 3?
¿Por qué copyright se separaron? Esa es la pregunta que todos nos hicimos. La noticia fue un jarro de agua froa para sus fans, que habían depositado muchas esperanzas en su relación superíndice 3N. De repente el cuento de hadas se había roto y la realidad había golpeado con fuerza. Los rumores empezaron a circular, diferencias irreconciliables, presiu superíndice 3N medio tica, agendas apretadas. La verdad es que ninguno de los dos dio una explicación superíndice 3N oficial y detallada de lo sucedido. Ambos optaron por el silencio, lo que alimentó superíndice 3 a UN Moon es la especulación superíndice 3N. Y es que en el mundo del entretenimiento, el silencio suele interpretarse como una confirmación superíndice 3N de los rumores Mood S oscuros. Se hablaba de infidelidades, de celos profesionales, de desacuerdos sobre el futuro de su relación superíndice 3N. Pero al no haber una versión superíndice 3N oficial, todo quedaba en el terreno de la especulación superíndice 3N. Y aquí es donde entra la clave de nuestro vídeo de hoy. Kerem Bürsin, después copyright S de mucho tiempo, ha roto el silencio. En una entrevista reciente el actor habló superíndice 3 sobre su relación superíndice 3N con Ande, aunque sin entrar en demasiados detalles. No reveló superíndice 3 los motivos exactos de la ruptura, pero su dejo superíndice 3 claro que guarda un gran cariño más menos o irrespeto por la actriz. Su declaración superíndice 3N fue cautelosa, diplomática, pero dejaba entrever que la experiencia había sido importante para Ucondiéresis Copyright L. Kerem destacó superíndice 3 que la experiencia de trabajar con Ande en Senucondiéresis al CAP fue muy especial y que aprendió superíndice 3 mucho de ella. Reconoció superíndice 3 que la presión superíndice 3N medio, tica fue un factor importante en su relación superíndice 3N. Pero también copyright N insistió superíndice 3 en que su prioridad siempre fue mantener la privacidad y el respeto mutuo. Esta parte de su declaración superíndice 3N es crucial. La presión superíndice 3N medio tica puede ser un factor determinante en el fracaso de una relación superíndice 3N, especialmente cuando se trata de figuras públicas. La constante vigilancia a los rumores, las especulaciones, pueden generar un ambiente de tensión superíndice 3N que dificulta la convivencia. Lo que se llamó superíndice 3 la atención superíndice 3N de sus declaraciones fue su Ucondiéresis copyright énfasis en el crecimiento personal. Kerem mencionó superíndice 3 que tanto Ucondiéresis copyright L como Ande han evolucionado mucho en los últimos aún más menos o sí que a veces, los caminos se separan para que cada uno pueda seguir su propio rumbo. Esta es una reflexión superíndice 3N madura y sensata. Las personas cambian, evolucionan, y lo que era compatible en un momento dado puede dejar de serlo en el futuro. A veces la mejor decisión superíndice 3N es seguir caminos separados, para que cada uno pueda alcanzar su pleno potencial. Pero la historia de Ande y Kerem no es la única relación superíndice 3N surgida en el set que ha capturado la atención superíndice 3N del público. Otras series turcas también copyright N han sido testigos de romances que traspasan la pantalla. Y es que el ambiente de trabajo en un set de televisión superíndice 3N puede ser muy propicio para que surjan relaciones amorosas. Se pasan muchas horas juntos, se comparten experiencias intensas, y se crea un vínculo especial entre los actores. Por ejemplo, podemos hablar de Burak Uzuparrafoibit y Fariye Ebsen. Estos dos talentosos actores se conocieron durante el rodaje de la serie Ucondiéresis al Q, una adaptación superíndice 3N de una novela clásica turca. La serie de Geu Copyright Nerodrama romántico narra la historia de Feride, una joven copyright fana que se enamora de su primo Kamran. Su historia de amor en la pantalla era tan convincente que el público no tardó superíndice 3 en sospechar que algo Mood S estaba sucediendo entre ellos. La química entre Burak y Fariye era evidente desde el principio. Su romance en la pantalla se tradujo en una relación superíndice 3N real que culminó superíndice 3 en una boda de ensueu más menos o en 2017. Hoy en día, son una de las parejas Mood S queridas y admiradas de Turquía, y tienen 2 hijos. Su historia es un ejemplo de amor que surgió superíndice 3 en el set y perdura en el tiempo. Su relación superíndice 3N es un ejemplo de estabilidad y compromiso, algo poco común en el mundo del entretenimiento. Otra serie que dio origen a una pareja famosa es Muteayem YZYL. Esta serie es tu superíndice 3 rica, que narra la vida del Sultud N. Süleyman el Magnífico y su concubina Hürrem Sultán, fue un Ucondiéresis copyright sito rotundo en todo el mundo.
En el set de esta serie dos actores se enamoraron, Mary Mutherly, quien interpretó Superíndice 3 a Hurrem, y Okan Yalabk, quien interpretó Superíndice 3 a Ibrahim Pasha. Su romance, aunque breve, generó Superíndice 3 mucha expectación Superíndice 3N entre los fans de la serie. Su relación Superíndice 3N fue bastante discreta, y no duró Superíndice 3 mucho tiempo. Sin embargo, su romance fue un tema recurrente en la prensa del corazu Superíndice 3N turca durante la con copyright poca en que se emitió Superíndice 3 la serie. Muteayem YZYL es un ejemplo de CU Superíndice 3 mo. El ambiente intenso y creativo de un set de televisión Superíndice 3N puede dar lugar a relaciones amorosas, incluso si estas no es tú, N destinadas a durar. A veces la pasión Superíndice 3N que se vive en la pantalla puede traspasar a la vida real, aunque no siempre con el resultado esperado. Y no podemos olvidarnos de Berguzar Corel y Aliter Genu Párrafo, los protagonistas de la IQ Superíndice 3 Nika serie Bimbir Gece. Esta serie de GEU Copyright Nero Drama cuenta la historia de Sherazad, una arquitecta viuda que necesita dinero para el tratamiento de su hijo enfermo. Desesperada, acepta una propuesta indecente de su jefe, Onur. Su historia de amor en la serie fue tan intensa y emotiva que cautivó Superíndice 3 a millones de espectadores en todo el mundo. La serie fue un fenómeno Superíndice 3 meno mundial, y catapultó Superíndice 3 a la fama a Berguzar y Alit. Su química en la pantalla era innegable, y su romance trascendió Superíndice 3 la ficción Superíndice 3N. Se casaron en 2009 y, al igual que Burak y Farille, son una de las parejas MUD-S su Superíndice 3 lidas y queridas de Turquía. Su historia es un testimonio de que el amor verdadero puede surgir en los lugares MUD-S inesperados. Su relación Superíndice 3N es un ejemplo de que el amor puede florecer incluso en las circunstancias MUD-S difíciles. Volviendo al tema principal, la historia de Kerem y Hande, lo que queda claro es que independientemente de los motivos de su ruptura, ambos actores son profesionales talentosos que han dejado una huella imborrable en el mundo de las series turcas. Senu con diéresis al Kabm, Seru recordada como la serie que los unió Superíndice 3, y su romance, como un capítulo inolvidable en la historia del entretenimiento turco. Su legado perdurará a trabu copyright S de su trabajo y de la pasión Superíndice 3N que despertaron en sus fans. Es importante recordar que al final del dúa, son personas reales con sentimientos y vidas privadas. Respetar su privacidad y evitar la especulación Superíndice 3N es fundamental. Centrarse en su trabajo y en su talento es la mejor manera de mostrar nuestro apoyo. No debemos olvidar que son seres humanos, con sus virtudes y sus defectos, y que merecen el mismo respeto que cualquier otra persona. En resumen, hoy hemos explorado la historia de Kerem y Hande, desde su romance en el set de Senu con diéresis al Kabm, hasta su dolorosa ruptura. Hemos analizado las declaraciones de Kerem y hemos recordado otras parejas famosas que surgieron en el mundo de las series turcas. Hemos visto CU Superíndice 3 mo. El amor puede florecer en el ambiente creativo de un set de televisión Superíndice 3N, pero también copyright NCU Superíndice 3 mo. La presión Superíndice 3N mediur. Tica y las diferencias personales pueden llevar a la ruptura. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright ndolo. Gracias por acompañarme en este viaje por el mundo de las telenovelas turcas. Ahora quiero saber su opinión Superíndice 3N, copyright piensan de las declaraciones de Kerem. ¿Creen que alguna vez volveremos a verlos juntos? ¿Es su serie turca favorita? ¿Creen que la presión Superíndice 3N mediu tica fue la principal causa de su ruptura? Copyright otras parejas de series turcas les han impactado MUD-S. Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y antes de despedirme quiero recordarles que se suscriban al canal, le den like a este vídeo y lo compartan con sus amigos amantes de las series turcas. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Ciao.